El último día de la semana es el sábado, el primero es el domingo, pero hace muchos años la Iglesia Católica invirtió el papel y nos puso a empezar el día descansando, a empezar la semana descansando y realmente eso nos permite a nosotros pues tener otra dinámica. Realmente el último día de la semana es sábado y debería ser un día para reflexionar, para descansar, para estudiar. Todos bienvenidos pues a Despierta Cristiano. Hoy tenemos canción, lectura de la Biblia, frases, noticias, mentiras y mentirosos y un mensaje final. Les cuento que no se vaya a perder este programa hasta el final porque vamos a hablar de la venida del Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo estamos hablando de la venida del Señor y no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de su venida? ¿Cómo va a venir? ¿Viene como se fue? ¿Viene hasta la tierra? ¿Viene hasta las nubes? ¿Nos encontraremos con Él en las nubes? ¿Nos iremos para otro lugar? ¿Cuándo el Señor Jesús pone los pies en esta tierra? ¿Qué es lo que realmente va a pasar? ¿Por qué la segunda venida del Señor Jesús es tan importante? ¿Y por qué cada organización, cada iglesia tiene un concepto distinto? Pues vamos a tratar de explicar con la Biblia en la mano y la mente puesta en Dios qué es lo que va a suceder en los próximos días y qué es lo que ha venido sucediendo porque Jesús nació de la Virgen María y un día Cristo volverá, al ascender lo prometió, como dice una canción, y pondrá sus pies nuevamente sobre la tierra. Todos bienvenidos entonces a Despierta Cristiano y vamos a la lectura. Un momento con la Biblia. Proverbios capítulo 30, versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen: dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Palabra de Dios, palabra oportuna, palabras sabias y muy importante que usted se pueda leer todos los proverbios y meditar en ellos, porque aquí hay mucha sabiduría. Aquí hay recomendaciones que nos van a servir. Casi que aquí está el sentido común, porque nosotros eso lo hemos perdido. Dice en el versículo 15: la sanguijuela tiene dos hijos que dicen: dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian y aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, ¿sabe usted qué es el Seol?
¿Sabe que al Seol van las almas? La matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Vamos a escuchar una canción a el señor Marcos Vidal con un tema que se llama El Verbo se hizo carne. Recuerde que cuando usted va a la Biblia, va a encontrar que Dios se manifestó en carne, que Dios vino a visitarnos. Pero ¿cómo fue todo ese proceso de la visita de Dios? ¿Cómo es ese misterio de la manifestación y del amor de Dios y de la misericordia? ¿Cómo es ese misterio de la piedad que está en Primera de Timoteo 3:16? Vamos a escuchar al señor Marcos Vidal con El Verbo se hizo carne. Se acometen grandes empresas en el nombre de Jesús, nuevos héroes cristianos en olor de multitud. Todo está bien calculado, calidad profesional. Cuanto más alto lleguemos, más podremos conquistar. Y qué noble sentimiento, pero qué contradicción, que sirviendo al Maestro nos traiciona el corazón y caigamos en la trampa de la torre de Babel, que nadando en la abundancia olvidemos nuestra fe, que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús, dibujada en el recuerdo de una cruz? Que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz. Su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Cuántos resistiremos la mirada de Jesús, dibujada en el recuerdo de una cruz? Marcos Vidal nos está diciendo que Dios se hizo carne y que con este mensaje que equivocaron muchos, y hoy estamos viviendo lo que Marcos Vidal temía. Y es que él habla en esta canción de la Torre de Babel. La Torre de Babel está asociada a la confusión, y eso es lo que tenemos en el cristianismo hoy. Estamos nadando no solamente en la abundancia algunos, sino en la mentira, en el engaño. Tanto cristiano, tanta cosa que hay hoy con tanto engaño, tantos estafadores. Tenga un pastor amigo, pero revise ese pastor, revise si ese pastor sí está preocupado por la salvación de su alma, sí está preocupado por conocer la verdad y que no esté dedicado a pensar en el dinero y en la política. Vamos a escuchar las frases del día o las frases del día. En Despierta Cristiano, la frase del día. Dos frases de mi libro 444 Reflexiones, Amor y Razón. Las dos frases tienen que ver
con lo espiritual. La inteligencia espiritual supera los deseos del alma. La palabra es tan poderosa que crea y mata sin ninguna dificultad. Estas son dos frases para ustedes hoy 24 de junio, que se está celebrando el día de un hombre muy famoso en la Biblia, el que le preparó el camino al Señor Jesús, Juan el Bautista, el que lo bautizó. Hoy se celebra en el mundo católico el día de Juan el Bautista y hoy es día 24, mes 6, año 24, que también nos da el 666 tan famoso, y algunos que manejan esto de la numerología pues hacen la sumatoria entre el día 24, que si usted suma el 2 y el 4 son 6, el mes 6 y el año 24, que también sumando el 2 y el 4 da 6, entonces para algunos hoy es 666, y el día de Juan el Bautista. Hace también 6 años ocurrió algo y vamos entonces a las noticias para contarles. Llegó el momento de escuchar las noticias del fin. Les decía que hoy, 24 de junio de 2024, hace 6 años, en el 2018, visitó Guillermo, el príncipe de Gales, que en ese momento era príncipe de Cambridge, e hizo una visita a Israel oficial. Lo mandó la reina Isabel a que representara a Inglaterra cuando los judíos estaban cumpliendo 70 años de la creación del Estado de Israel, que se dio el 14 de mayo de 1948, y en 2018 pues se cumplieron los 70 años de la creación del Estado de Israel, y el 24 de junio de 2018, Guillermo, el hijo de Carlos III, estaba allá en Jerusalén, precisamente un día como hoy, hace 6 años. Continúa la guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano, y hay preocupación porque se dice que posiblemente Israel ataque fuertemente o violentamente a este país del Líbano, y eso podría generar una guerra mayor. Estamos en máxima alerta frente a este temor, frente a este rumor de un ataque pleno de Israel, una invasión de Israel al Líbano, como lo está haciendo en la Franja de Gaza. Si esto ocurre, pues será algo que nos llevará a un incremento de la guerra. Estamos buscando la manera de confirmar cómo va todo, y ya desde algunos países han dado la orden a los ciudadanos suyos que viven en el Líbano salir. Están en estos momentos evacuando miles de personas del Líbano. Estaremos a la expectativa. El 18 de septiembre también hay un señor por ahí paraguayo diciendo que va a suceder el arrebatamiento de la iglesia, que viene el Señor, y pues estaremos a la expectativa. Yo creo que no es cierto, que faltan algunas cosas por cumplirse, que todavía no va a pasar nada. Esperemos. También la semana pasada Vladimir Putin viajó a Corea del Norte, que es un país que tiene armamento nuclear, y el anuncio es que se vuelven aliados, y quien ataque a Rusia va a ser defendida por Corea del Norte, y quien ataque a Corea del Norte, pues Rusia lo va a defender. Y esto empieza
a cambiar mucho más el panorama de equilibrios militares y de guerra mundial en la que estamos con estas alianzas entre Vladimir Putin de Rusia y el señor de Corea del Norte, el enano del misil, lo llamamos nosotros. Y la semana pasada se conoció que murieron cerca de 1.300 personas en la Meca, en la peregrinación que hacen los musulmanes una vez al año o una vez en la vida. A ellos se les recomienda viajar a la Meca a ver la piedra Kaaba, que es una piedra de color negro, que la leyenda dice estuvo en el paraíso y por el pecado se volvió negra, y uno de los éxtasis mayores que puede lograr un musulmán en la Meca es llegar a tocar la piedra o a darle un beso a la piedra. Entonces, en esta peregrinación, este año, acaban de morir 1.300 personas en Arabia, en la Meca, en Arabia. Bueno, vamos entonces a las mentiras y los mentirosos, hoy 24 de junio. Mentiras y mentirosos. Como el tema de hoy tiene que ver con la venida del Señor, pues hay un caballito de batalla. Yo creo que es una de las cosas que más se ha repetido en el mundo cristiano, y es que nadie sabe el día ni la hora. Entonces, cuando uno pregunta cualquier cosa que tenga que ver con la venida del Señor, dicen, nadie sabe el día ni la hora. Y ni siquiera se han tomado la molestia de revisar el versículo, de mirar quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, para qué lo dijo. Y esas son como las normas o las reglas que debemos tener en cuenta a la hora de tratar, no de interpretar, sino de entender el texto. Y esa es otra gran mentira que nos metieron, porque yo estoy convencido que si el Señor Jesús se hubiese referido al arrebatamiento de la iglesia o a su venida cuando habló de nadie sabe el día ni la hora, él no dijo allí, porque en ninguna Biblia aparece que él haya dicho que nadie sabe el día ni la hora, ni lo sabrá, que solamente lo sabe el Padre, pero si el Padre lo sabe, lo puede revelar. Entonces, ese es un falso paradigma, o sea, repetir, nadie sabe el día ni la hora del arrebatamiento, o repetir, nadie sabe el día ni la hora de la venida del Señor, es una mentira cuando se dice, se menciona para decirle a la iglesia que usted no va a saber nada. Vamos hoy a la pregunta de Juanito. La pregunta de Juanito. Juanito preguntaba con deseos de saber. La pregunta de hoy tiene que ver con la misma venida del Señor Jesús, y es cómo viene el Señor a la tierra. ¿Viene exactamente como se fue? ¿Viene exactamente con la misma edad? ¿No le habrán pasado los años? Nada. Pues esa es una pregunta que vamos a tratar de responder en este mensaje final que tenemos para ustedes hoy, porque vamos a hablar de la venida del Señor, vamos a hablar de la parusía, vamos a hablar de eso que los cristianos en la iglesia primitiva usaban, que era Maranata, el Señor viene. Entonces, no se pierda esta semana los programas, porque toda la semana vamos a estar hablando de cómo es la segunda venida del Señor Jesús, y allí vamos a conocer cómo viene Él, pero desde el punto de vista bíblico, es decir, qué textos tenemos para respaldar lo que estamos afirmando, no qué dicen las películas o qué dicen los pastores emocionados y utilizando su imaginación
frente a la venida del Señor. No. Entonces, la respuesta, viene el Señor Jesús exactamente como se fue. Eso lo vamos a descubrir en la medida que profundicemos en este tema de la venida del Señor. Así que vamos a este mensaje final. El mensaje final en Despierta Cristiano. Hablar de la venida del Señor Jesús parece un tema ya agotado, porque según lo que dicen algunos, nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe cuándo será, nadie sabe cómo vendrá, nadie sabe nada. Oiga, qué extraño. El cristianismo es la verdad, pero teniendo la verdad, en el cristianismo no se sabe nada. El Dios de los cristianos entonces se esconde para hacer las cosas cuando ya los cristianos estén bien distraídos. Falso. Dios a nosotros no se nos oculta. Y el que va a ser sorprendido con la venida del Señor va a ser el impío, el malo, el pecador, el malvado, el que se encuentre dormido. Entonces vamos a empezar a hablar hoy de que el Señor Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, se manifestó en carne. ¿Y cómo fue esa manifestación? ¿Cómo fue esa primera venida del Señor? Entonces hay que afirmar que Jesús nació de la Virgen María y en esa condición, como nació, vivió 30 añs. A los 30 años se hizo bautizar y en el bautismo fue ungido. Y en el bautismo, que es cuando inicia su ministerio y que lo hizo Juan el Bautista, precisamente hoy, 24 de junio de 2024, que se está celebrando el día de Juan el Bautista, pues cuando el Señor Jesús se hizo bautizar, la condición de él cambió. ¿Por qué? Porque desde la investigación que hemos hecho hemos llegado a la conclusión que a partir de ese momento toda la plenitud de la deidad estaba en el Señor Jesús. Si antes del bautismo yo lo puedo llamar Jesús, después del bautismo lo debo llamar el Señor Jesús. Y ahí hay una manifestación de Dios, ahí hay una manifestación, ahí empieza eso que llaman el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Más detalles los voy a dar más adelante, pero quiero hoy dejarle una inquietud a usted. Cuando el Señor Jesús muere, días después viene el Espíritu Santo. Pero cuando Él muere, la Biblia nos dice que bajó al abismo a predicar a las almas encarceladas. ¿Qué es el abismo? ¿A dónde fue el Señor? ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Y si vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, esa es la segunda venida del Señor. Porque para los que creemos que el Señor Jesús en su ministerio era la plenitud de la deidad y que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, porque era el Padre participando de carne y sangre, era el Espíritu Santo, era Dios en su plenitud cuando Él estaba actuando. Por eso le preguntaban a Jesús que les mostrara al Padre y bastaba, y Él dijo, el Padre que mora en mí. Entonces, la manifestación del Señor Jesús durante los primeros 30 años es una, la manifestación durante el ministerio es otra, la manifestación de Él la noche que lo aprendieron en Getsemaní hasta la muerte es otra, el momento en el que viene el Espíritu Santo y se derrama el día de Pentecostés es otra manifestación de Dios. Pero ahora
al final de este tiempo, el Señor dijo que iba a resucitar al tercer día, y yo creo que esos 3 días o esos 2 días antes de que Él resucite se pueden cuantificar como 2000 años. Eso significa que Él en estos momentos está a las puertas llamando, pero ¿en qué manifestación? Y pronto se aparecerá como sumo sacerdote para la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué tipo de manifestación? Porque no viene en su cuerpo. Luego, en Apocalipsis 19:11, se abre el cielo y lo vemos en un caballo blanco con majestuosidad. ¿Qué es esa manifestación? Luego lo vemos descendiendo en un caballo blanco con los ejércitos celestiales en caballos. ¿Qué es esa manifestación? Y por último, lo vamos a ver descendiendo como se fue, y para cumplir el último día, el día del juicio final, donde se sentará y los libros serán abiertos. Y ahí ya lo conoceremos como el anciano de días, pero ahí también mostrará las heridas en sus manos al pueblo de Israel. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con la primera manifestación del Señor, o la primera venida, y su segunda venida. El Señor en estos momentos está a la puerta llamando a los pastores para que abran la puerta, y en la iglesia donde le abran la puerta al Señor habrá salvación y Él se sentará a la mesa. Por eso el siervo fiel es el que cuando Él llegue y llame, le abra enseguida. Desde Armenia, la capital espiritual del mundo, yo, Juan de Armenia, estoy haciendo la última llamada. Las opiniones, comentarios planteados en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores y entrevistados.